Un nuevo capítulo en la relación entre Reino Unido y la Unión Europea. El primer ministro británico Rishi Sunak y la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen anunciaron un acuerdo sobre controles comerciales en Irlanda del Norte. Sunak explicó que el nuevo pacto, alcanzado después de meses de negociaciones, desmantela la aduana que se había levantado de facto en el mar de Irlanda para proteger el mercado único europeo después del Brexit. Tras el acuerdo, solo las mercancías susceptibles de ir hasta la República de Irlanda, es decir, al mercado único de la Unión Europea, serán sometidas a controles. En cambio, las mercancías destinadas a Irlanda del Norte tendrán vía libre. El protocolo norirlandés, firmado en enero de 2020 como parte del Brexit, tenía como objetivo evitar una frontera terrestre dura entre la provincia británica y la República de Irlanda. Pero indignó a los unionistas, molestos con los controles aduaneros en el mar de Irlanda y reacios a cualquier medida que cuestione la pertenencia de Irlanda del Norte al Reino Unido. El primer ministro británico prometió que el nuevo acuerdo se someterá a la votación del Parlamento en el momento oportuno y que el resultado se respetará. Para disgusto de los unionistas y conservadores más duros, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea mantiene su rol a la hora de administrar el acuerdo. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, subrayó el sábado la importancia de que los países del Mercosur cumplan con las normas ambientales para sellar el acuerdo comercial con la Unión Europea. El mandatario francés visitó la Gran Feria Nacional de la Agricultura en París. Ganaderos y agricultores franceses temen la entrada en el mercado comunitario de productos agrícolas sudamericanos sujetos a estándares de producción menos exigentes que los de la Unión Europea. Cuando imponemos restricciones a nuestros productores, las debemos imponer a los alimentos que importamos, algo que no se hace lo suficiente a nivel europeo. Por eso me han escuchado discutir sobre el Mercosur. Un acuerdo con los países de América Latina no es posible si no respetan los acuerdos de París como nosotros y si no tienen las mismas restricciones ambientales y sanitarias que imponemos a nuestros productores. El Mercosur está compuesto por Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, todos ellos importantes potencias agrícolas. La Unión Europea y el bloque sudamericano cerraron un acuerdo comercial en 2019, tras más de 20 años de complejas negociaciones, pero este no fue ratificado debido a la preocupación en Europa por la política medioambiental del expresidente brasileño Jair Bolsonaro. Pero el tono ha cambiado a favor a raíz de la vuelta al poder del presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva. El gobierno de Brasil intensificó esta semana el combate a la minería ilegal en la Amazonía. Miembros de la Agencia Ambiental Gubernamental IBAMA y de la Policía Federal de Carreteras sobrevolaron el viernes la selva amazónica en busca de bases de garimpeiros, como se conoce a los mineros ilegales. Ahora vamos a comenzar a neutralizar esos frentes en el interior. Establecimos bases de control para frenar el suministro logístico de las actividades ilegales en los dos principales ríos. Y ahora comenzamos la próxima fase de la operación, que es atacar esos frentes mineros desestructurando y neutralizando las bases mineras en los lugares más profundos de la tierra indígena. De garimpo nos locais mais profundos da terra indígena, né? La mayoría de los mineros huyeron de su campamento al percatarse del helicóptero de la policía, pero uno de ellos no logró escapar y tras ser arrestado accedió a hablar con la AFP con un nombre ficticio. El garimpo nunca va a terminar, no tiene que ver con Lula ni Bolsonaro, nadie le va a poner fin. El garimpo nunca va a terminar, es una fiebre, un vicio, lo haces una vez y nunca quieres salir. Gano 5,000 reales por semana, ¿dónde voy a ganar eso en la ciudad? El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva decretó a finales de enero la situación de emergencia sanitaria y autorizó el operativo de seguridad para expulsar a los mineros ilegales de este territorio indígena. Miembros de la etnia Yanomami denuncian que unos 20,000 mineros clandestinos han invadido su territorio, matando indígenas, abusando sexualmente de mujeres y adolescentes y contaminando sus ríos con el mercurio que usan para separar el oro de los sedimentos. Nueva York vivió el martes una nevada. La nieve en Central Park alcanzó los 4 centímetros con 6 milímetros, la mayor marca de la temporada. Nueva York se suele cubrir de blanco al menos un par de veces en invierno, pero las temperaturas suaves que han predominado en esta estación la habían mantenido hasta ahora libre de nieve.
Los copos comenzaron a caer el lunes por la noche, pero a media mañana del martes, la mayor parte de la nieve se había convertido en aguanieve, luego de que la lluvia comenzó a caer. Varios distritos escolares cerraron. La Oficina de Gestión de Emergencia del Gobierno de la ciudad emitió una advertencia vigente desde la tarde del lunes al mediodía del martes. Nueva York suele tener su primera capa de nieve importante a mediados de diciembre. Este año llegó recién el 1 de febrero, cuando se registró casi medio centímetro en Central Park, el récord más tardío desde que comenzaron las mediciones en 1869. La ciudad de Nueva York nunca ha pasado toda una temporada de frío sin nieve mesurable. Los científicos dicen que el cambio climático está provocando que los inviernos sean más cálidos y más cortos. Estados Unidos reafirma su participación en el Fondo Amazonía en Brasil. Estamos comprometidos a trabajar con el Fondo Amazonía. Estamos comprometidos a trabajar con otras entidades. Estamos comprometidos a trabajar bilateralmente en diferentes cosas: ciencia, desarrollo, investigación, nuevos productos, nuevas posibilidades. De visita en Brasilia, John Kerry, enviado especial para el clima de Estados Unidos, llamó también a detener la destrucción de la Amazonía a través de una lucha global. Y ningún país va a hacer esta diferencia. Vamos a ser todos nosotros trabajando juntos. Todos van a cooperar y tratar de encontrar el hilo común que nos une a todos, que es la importancia de la Amazonía misma. Otros donantes del Fondo Amazonía son Noruega y Alemania, aunque todavía no se han definido cifras. Consultado sobre el monto de la contribución, Kerry mencionó que hay negociaciones en curso en el Congreso estadounidense, como el proyecto de ley Amazon 21, que prevé la creación de un fondo de $9,000 millones para la preservación de los bosques en los países en desarrollo, no únicamente para la Amazonía brasileña. Y comprendiendo que es un esfuerzo Y entendiendo que hay un esfuerzo por proteger los bosques del mundo en el Congo, en Brasil, en Colombia, en Indonesia, en todas partes del mundo, es fundamental que el mundo desarrollado nos ayude a proteger nuestros bosques y al mismo tiempo ayudando a fortalecer nuestras democracias y nuestras soberanías. La ministra celebró el apoyo estadounidense y recordó que existen otros instrumentos para ayudar a preservar la Amazonía, como la compra de bonos de carbono. Kerry afirmó también que tenía la intención de regresar a Brasil para visitar la Amazonía junto al presidente Luis Ignacio Lula da Silva en una fecha por confirmar. La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, CONAIE, rompió el sábado el diálogo con el gobierno sobre los precios de los combustibles y exigió la renuncia del presidente Guillermo Lasso. Exigimos al presidente de la República del Ecuador, señor Guillermo Lasso, por dignidad de nuestro país, por su incapacidad de gobernar y resolver los problemas más sentidos de los ecuatorianos, presente su renuncia al país y dé un paso al costado. La CONAIE protagonizó protestas en junio del año pasado que dejaron 6 fallecidos y al menos 600 heridos, entre uniformados y civiles. El gobierno y los inconformes sellaron en octubre acuerdos en temas de salud, educación, derechos laborales y fomento de la producción. Sin embargo, las partes no lograron un entendimiento sobre el tema más álgido de las conversaciones: el precio de los combustibles. El sábado, el gobierno rechazó la que llamó actitud antidemocrática del liderazgo indígena y sostuvo que se mantiene abierto a dialogar. Este gobierno está ejecutando los acuerdos alcanzados con las organizaciones del movimiento indígena y les está dando seguimiento. Hasta hoy ya se ejecutó o está en proceso de ejecución un 90% de los acuerdos. Los pueblos originarios reclamaban principalmente una rebaja de 21% de los precios de los combustibles más utilizados. El Ejecutivo accedió a disminuirlos en un 8%, quedando en $1.75 el galón americano de diésel y en $2.40 el de gasolina. Pero la CONAIE mantiene el reclamo de más subsidios a los combustibles. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador descalificó el lunes las protestas del fin de semana contra su reforma electoral. Llenan el Zócalo. Bueno, sí, pero nosotros para poder lograr el cambio
lo llenamos 60 veces. Y no solo lo llenamos, desbordamos. Son las manifestaciones más grandes que han habido en la historia del país. Bajo el lema "El INE no se toca", grupos opositores mostraron su rechazo a los cambios al Instituto Nacional Electoral, entidad encargada de organizar los comicios en el país. Decenas de miles de personas se manifestaron el domingo en el Zócalo de Ciudad de México, la principal plaza pública del país, por considerar que la reforma es una maniobra antidemocrática de cara a las presidenciales de 2024 que resta independencia al organismo e inclina la balanza a favor de la izquierda con miras a las presidenciales. Entonces, cuando dicen no se toca el INE no se toca, pues lo que hay que estar pensando es, no se toca, que eso es lo que ellos quieren, la corrupción. La corrupción no se toca, según ellos. Los privilegios no se tocan. El narcoestado no se toca. El texto aprobado el miércoles reduce el personal del Instituto Nacional Electoral, al que el presidente acusa de costar mucho dinero a las arcas públicas y de haber tolerado fraudes en el pasado. Según el organismo autónomo, los cambios recortan el 85% de su personal de carrera y reducen su capacidad operativa y su estructura territorial. No les importa la democracia, sino lo que quieren es que continúe el predominio de una oligarquía, es decir, un gobierno de los ricos, de los potentados. Pese a sus críticas, el mandatario, que goza de una popularidad del 60%, reconoció la importancia de una fuerza opositora para la democracia mexicana y el derecho a manifestarse. El retiro definitivo de nuestro embajador en los Estados Unidos mexicanos. Y de esta manera, las relaciones diplomáticas entre el Perú y México quedan formalmente a nivel de encargado de negocios. La presidenta Boluarte dio a conocer su decisión el viernes por considerar que su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, viola el principio de no injerencia en asuntos internos. Rechazo enérgicamente las expresiones formuladas hoy por el presidente de México sobre asuntos internos del Perú y los inaceptables cuestionamientos que de manera reiterada formula sobre el origen constitucional y democrático de mi gobierno. Más temprano, López Obrador calificó a Boluarte de espuria y reiteró que México va a seguir apoyando a Castillo, considerando que su destitución fue injusta e ilegal. El señor López ha decidido apoyar el golpe de Estado que diera el ahora expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre del año 2022. Castillo, un maestro de escuela izquierdista, está detenido en Perú desde el 7 de diciembre, acusado de rebelión luego de que intentó disolver el Congreso y gobernar por decreto. Fue arrestado pocos minutos después por la policía peruana en su caravana cuando se dirigía con su esposa e hijos a la embajada mexicana en Lima. El señor López ha decidido afectar gravemente las bicentenarias relaciones de respeto mutuo, amistad, cooperación y voluntad de integración que históricamente han unido al Perú y México, al privilegiar afinidades ideológicas en menoscabo de importantes procesos de integración que benefician a nuestros pueblos, como la Alianza del Pacífico. El retiro del representante de Lima en México tensa aún más las relaciones bilaterales, días después de que López rechazara entregarle a Boluarte la presidencia rotativa de la Alianza del Pacífico. No es una balacera real, pero podría serlo. En esta escuela de Caracas practican el protocolo a seguir en caso de quedar en medio de un tiroteo. La escuela está ubicada en el gigantesco complejo de favelas de Petare, en Caracas, donde el crimen y el narcotráfico golpean fuerte. ¿Por qué? Porque somos una comunidad vulnerable, donde la violencia es el pan nuestro de cada día, y entonces hay que, así conforme enseñamos a leer y escribir, también tenemos que darle herramientas a los chicos para que puedan defenderse y aplicarlas en casa. Todos los niños participan del simulacro,
desde el primer grado de primaria hasta el último de secundaria. Deben agacharse, cubrirse la cabeza y buscar un espacio seguro cercano. Según el Observatorio Venezolano de Violencia, que es una referencia en el país ante la falta de cifras oficiales, en 2022 Petare registró una tasa de 80 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. En la escuela Jesús Maestro también preparan a sus alumnos. Y ustedes saben que aquí hubo una temporada muy mala, creo que en el 2020, en donde estuvimos 5 días con tiroteos intensos con armamento que parecía esto Afganistán, ¿no? Entonces eso fue muy duro para todas las familias y hay muchas casas con impactos. La Jesús Maestro tiene 722 estudiantes de preescolar y educación primaria, pero cuando hay tensión no asisten ni 200. Hay familias que quedan atrapadas entre las balas y tienen miedo de salir de casa, o incluso que están involucradas en la situación. Hay momentos en que el barrio está tranquilo, pero hay momentos en que el barrio hay una tensa calma, incluso hasta el silencio es aterrador o preocupante. Para la directora, lo más importante es que los niños internalicen el procedimiento para que en caso de tiroteo mantengan la calma. Entonces, claro, cuando llegan aquí, uno decía, estos días me agarró y yo iba por la calle. Y yo apliqué lo que me enseñaron aquí en comportamiento de seguro. Y yo, ¿qué hiciste? Bueno, tirarme al piso, rodarme y meterme debajo de un carro. O sea, para poderse resguardar de la situación. Protocolos similares ya existen en países con altos índices de violencia como Brasil o México. En estas escuelas rezan cada día para que haya paz en el barrio, pero mientras ese día llega, apuestan a que los alumnos estén preparados para convivir con este ambiente de violencia. Ataques de extorsión tienen en vilo a la comunidad venezolana de Maracaibo. El sábado 18 de febrero, un hombre disparó en una carnicería sin mediar palabra con empleados o clientes y uno de los trabajadores falleció en un hospital por una herida de bala en el abdomen. Las extorsiones son de miles de dólares. Es una modalidad de extorsión. Estas personas, estas bandas buscan extorsionar a todos los comercios habidos y por haber, en este caso de Maracaibo y otras zonas zulianas, de que cobrarles vacunas mensuales de 20 a 30 mil dólares inclusive. El fiscal general informó el lunes de 3 detenciones. El mismo sábado, otro hombre hizo varios disparos en un supermercado con saldo de 5 heridos. En los 2 incidentes dejaron panfletos de jefes de grupos criminales que se atribuyeron los ataques. El viernes pasado se lanzó una granada que no detonó contra una tapicería, otro hecho presuntamente vinculado con redes de extorsión. Y quienes no se atrevan o osen no pagarle esa extorsión, vean ustedes, entonces van y atentan contra la vida de las personas que en esos establecimientos que no han querido sus dueños prestarse a la extorsión, causar el daño que hemos podido observar en los últimos días. Una mujer que pide reservar su identidad por seguridad llama a sus amigos comerciantes a no dejarse paralizar por el temor y denunciar. ¿Qué le pedimos a las autoridades? Que cese la impunidad, que caiga quien caiga. El Ministerio Público pide la pena máxima de 30 años de prisión para los involucrados, entre otros delitos por terrorismo y extorsión. Según informó el fiscal, uno de los autores intelectuales del 18 de febrero es Guillermo Rafael Boscán, alias Gigi. Vive en Estados Unidos con una identidad falsa y se emitió una alerta roja de Interpol. Se solicitaron también órdenes de captura internacionales contra otros de los acusados radicados en la vecina Colombia. Un nuevo informe del Departamento de Energía de Estados Unidos sostiene que la pandemia de coronavirus probablemente surgió por una fuga en un laboratorio chino, una teoría que fue nuevamente rechazada por China. La afirmación consignada en un informe clasificado y resultado de un supuesto nuevo análisis de inteligencia es significativa porque ese departamento supervisa una red nacional de laboratorios, incluidos algunos que realizan investigación biológica avanzada. La información fue rechazada categóricamente el lunes por China. Las partes relevantes deben dejar de agitar afirmaciones sobre fugas de laboratorio, dejar de difamar a China y dejar de politizar el tema del rastreo del origen.
El FBI también sostiene que la pandemia fue resultado de un accidente de laboratorio en China. La Casa Blanca reconoce que la inteligencia estadounidense está dividida sobre los orígenes del COVID-19, mientras que la Organización Mundial de la Salud aseguró que no había recibido ninguna información sobre las averiguaciones del Departamento de Energía y que continúa examinando todas las pruebas científicas disponibles. Las conclusiones científicas autorizadas, extraídas por expertos conjuntos de China y la OMS, sobre la base de visitas de campo a laboratorios relevantes en Wuhan e intercambios con miembros relevantes, no determinaron que fuera posible una fuga de laboratorio. Esto se refleja correctamente en el informe de trazabilidad conjunto China-OMS. También es ampliamente reconocido por la comunidad internacional y la comunidad científica. A mediados de febrero, la OMS prometió hacer todo lo posible para encontrar la respuesta sobre los orígenes del COVID. Adiós a la última gran restricción vigente, vinculada a la pandemia de coronavirus en Hong Kong. A partir del miércoles, los habitantes ya no tendrán la obligación de llevar mascarillas, una medida que ha estado vigente por casi 1000 días. Anuncio que el requisito de la mascarilla se cancelará completamente a partir de mañana, 1 de marzo, incluido en espacios cerrados, abiertos y en el transporte público. Se eliminará el uso obligatorio de la mascarilla. Hong Kong era uno de los últimos territorios del mundo en exigir el uso de la mascarilla en casi todos los sitios públicos. En las calles, la decisión gubernamental generaba diferentes reacciones. Creo que hacen bien en terminar con la obligación de las mascarillas. Han pasado 3 años y mucha gente tiene quejas. Una vez que se cancele, la gente podrá volver a respirar aire fresco y mantener conversaciones cara a cara sin mascarillas. La mascarilla es como una parte de mi cuerpo. Si dejo de llevarla, me costará un poco acostumbrarme. La medida afectaba a todas las personas mayores de 2 años, que se exponían a multas de hasta un equivalente a $1.275 si la incumplían. Perú intensifica las medidas para combatir el dengue en el país. El lunes, trabajadores del Ministerio de Salud fumigaron el cementerio El Sauce de Lima y eliminaron contenedores con agua en un intento de evitar la presencia y reproducción del mosquito Aedes aegypti, principal transmisor de la enfermedad. La semana pasada, el gobierno decretó una emergencia sanitaria por brote de dengue en 13 departamentos del norte, centro y sureste de Perú. A nivel nacional, se han reportado ya hasta la semana epidemiológica 6, 11.000 casos de dengue y 16 fallecidos a nivel nacional. El dengue es una enfermedad endémica de zonas tropicales que provoca fiebres altas, dolores de cabeza, náuseas, vómitos, dolor muscular y, en los casos más graves, hemorragias que pueden llevar a la muerte. Fue detectada por primera vez en Perú en 1984 y se convirtió en una enfermedad endémica. Despliegue de militares en Chile para resguardar las fronteras con Perú y Bolivia. Los soldados comenzaron a ser asignados desde el lunes en un intento por controlar el ingreso de migrantes por pasos no habilitados. Aquí lleva mucho tiempo el ejército ayudando, ¿no? Haciendo un trabajo de observación, con sus equipamientos, levantando información, pero no tenía herramientas para actuar. Y hoy día va a poder actuar, haciendo controles de identidad, registrando equipajes y deteniendo cuando identifica cualquier conducta sospechosa o de un delito o de una falta. La medida regirá en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, según un decreto de ley emitido por el gobierno que argumenta un aumento de los flujos migratorios en el país. En que nuestro país ha puesto en marcha un nuevo instrumento para mejorar el control de nuestras fronteras. Es un instrumento que tiene base constitucional, que le da al presidente de la República la posibilidad de solicitar participación de las Fuerzas Armadas en el despliegue del control fronterizo. El despliegue de militares en la frontera podrá mantenerse previo acuerdo con el Congreso una vez que terminen estos primeros 90 días. El Estado de Chile tenía un rezago. En el fondo nosotros tenemos en el norte una falta de Estado. Un Estado insuficiente para las necesidades de esta región, de estas regiones, ¿no? Y nos estamos poniendo al día.
Hace un año, el gobierno del entonces presidente Sebastián Piñera amplió una zanja de 600 metros construida 6 años atrás cerca de Colchane. Bandas criminales dedicadas al contrabando y al narcotráfico construyeron puentes para cruzarla que también fueron usados por migrantes indocumentados, principalmente venezolanos. Una cápsula rusa Soyuz sin tripulante se acopló el domingo a la Estación Espacial Internacional. La misión de la MS-23 es traer de vuelta en septiembre al estadounidense Frank Rubio y los rusos Dmitry Petelin y Sergei Prokopiev, cuyo vehículo de retorno resultó dañado por el impacto de un pequeño meteorito que le hizo perder líquido refrigerante. Roscosmos, la agencia espacial rusa, decidió enviar el MS-23 para reemplazar la nave dañada, pero sin los 3 tripulantes que estaban previstos. Sin nadie que los reemplace, Rubio, Petelin y Prokopiev pasarán casi un año en el espacio. La MS-22, la nave dañada, dejará la estación espacial sin pasajeros a finales de marzo para volver a la Tierra. Hay otros 4 cosmonautas en la estación, quienes llegaron en octubre a bordo de una cápsula SpaceX Dragon. A ellos se deberán unir la próxima semana 2 estadounidenses, un emiratí y un ruso, a bordo de otra cápsula de SpaceX que sería lanzada el lunes desde Florida. El presidente ruso Vladimir Putin acusó a los miembros de la OTAN de participar en el conflicto en Ucrania al entregar armas a ese país. Esto realmente es participación. ¿Por qué? Porque no es la cooperación técnico-militar usual, no es como que estén obteniendo dinero a cambio. Estas armas están siendo transferidas unilateralmente, están formando parte, aunque indirectamente, de los crímenes cometidos por el régimen de Kiev. Putin acusó a Occidente de querer destruir a Rusia durante una entrevista con el canal Rossiya 1 difundida el domingo. Putin hablaba al margen de un concierto patriótico celebrado el jueves en Moscú, en vísperas del primer aniversario del inicio de la ofensiva militar rusa en Ucrania. Ellos tienen un solo objetivo, quebrar a la ex Unión Soviética y su parte principal, la Federación Rusa. Solo entonces quizás nos acepten en la llamada familia de los pueblos civilizados, pero solo separados, cada parte por separado. ¿Con qué objetivo? Para manipular a esas partes y ponerlas bajo su control. Rusia considera que Ucrania está planeando llevar a cabo una contraofensiva general para expulsar a las tropas de Moscú de su territorio, por medio de las armas que sus aliados occidentales le han suministrado. Las condiciones necesarias para una solución pacífica al conflicto en Ucrania no están reunidas por ahora. Eso aseguró el lunes el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, quien aclaró que el plan propuesto la semana pasada por China merecía la atención, pero argumentó que se trata de un largo proceso. El viernes, justo un año después del inicio de la ofensiva rusa, Pekín publicó un documento de 12 puntos en el que llama a Moscú y Kiev a negociaciones de paz. China busca imponerse como mediador en este conflicto, aunque su posición de aliada de Rusia la descalifica ante los ojos de Occidente, que apoya a Ucrania. Moscú y Kiev no mostraron hasta el momento ninguna voluntad seria de iniciar negociaciones y reaccionaron con prudencia a la propuesta del gigante asiático. Por otra parte, Peskov calificó de absurdo el nuevo paquete de sanciones impuesto por la Unión Europea a Rusia el viernes y que apunta contra 121 individuos y entidades. El portavoz indicó que se coloca bajo sanciones a cualquiera, solo para hacer nuevas listas, y agregó que esas medidas no iban a afectar a las personas sancionadas. Ucrania deberá esperar para unirse a la OTAN. El secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, aseguró el martes que la adhesión de Kiev se dará a largo plazo. Los aliados de la OTAN han acordado que Ucrania se convierta en miembro de nuestra alianza, pero al mismo tiempo esa es una perspectiva a largo plazo. De lo que se trata ahora es de garantizar que Ucrania prevalezca como una nación soberana e independiente, y por lo tanto tenemos que apoyar a Ucrania. El jefe de la alianza llamó a encontrar marcos que garanticen que el presidente ruso Vladimir Putin no vuelva a invadir Ucrania. La guerra del presidente Putin en Ucrania continúa y no hay ninguna señal de que vaya a cambiar de planes. Quiere controlar Ucrania y no se prepara para la paz, sino para más guerra.
Por otro lado, Stoltenberg afirmó que ha llegado la hora de que la entrada de Finlandia y Suecia a la OTAN sea ratificada por Turquía y Hungría, los únicos de los 30 miembros que aún no han dado su visto bueno. Ankara está bloqueando especialmente la entrada de Suecia y podría aprobar solamente la adhesión de Finlandia. Se ha impedido un intento del régimen de Kiev de realizar un ataque masivo con drones contra las instalaciones de la península de Crimea. 6 drones de ataque ucranianos fueron derribados por sistemas de defensa antiaérea. Otros 4 vehículos aéreos no tripulados fueron puestos fuera de combate por medios electrónicos. No hubo víctimas ni destrucción en el terreno. La situación es extremadamente tensa en torno a Bakhmut, ciudad del este de Ucrania, asediada por las fuerzas rusas. Hace meses que las tropas de Moscú buscan tomar esta localidad, que se ha convertido en un símbolo de la lucha por el control de la región industrial del Donbass. Y el resultado está a la vista. La ciudad ha quedado en gran parte destruida por los combates. Aunque Bakhmut tiene poco valor estratégico, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha prometido defenderla tanto como sea posible. Pero en las últimas horas reconoció que la situación es difícil. En relación a Bakhmut, la situación es cada vez más difícil. El enemigo está destruyendo constantemente todo lo que se puede usar para proteger nuestras posiciones, para la fortificación y defensa. En la ciudad, los soldados viven bajo asedio constante. A veces da un poco de temor. Cuando impacta muy cerca y estás trabajando ahí y piensas, debería bajar al sótano, porque si lo hago perderé la señal del satélite y no veré lo que está pasando. Y a veces hay que ajustar urgentemente el fuego de artillería o decir a nuestros chicos que alguien está avanzando hacia ellos. En el sótano donde un grupo de soldados montó su campamento, algunos todavía confían en hacer retroceder a las tropas rusas. Soy optimista. Bakhmut, Crimea, todo será nuestro. Solo denos algo con qué disparar y muéstrenos dónde. Pero otros son menos optimistas. Desde hace poco más de un mes sufrimos pérdidas importantes. Falta de personal en las posiciones, lo que provoca falta de sueño. Hace frío, llueve, el tiempo no para de cambiar. Hay bombardeos constantes, asaltos de infantería constantes, todo el mundo está al límite. Estamos un poco abatidos, no sentimos el apoyo de nuestra artillería. Todo se reduce a las tropas de infantería. El jefe del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, anunció el sábado la captura por parte de sus hombres del pueblo de Yagidne, situado en la periferia norte de Bakhmut. En enero ya cayó Soledar y en febrero Krasnogora, también en el norte. Los rusos lograron cortar además 3 de las 4 carreteras de suministro ucraniano. Solo queda como vía de salida la que lleva hacia Chasiv Yar, unos 15 kilómetros más al oeste. No pasa un solo día sin evacuar a los muertos para poder llevar sus cuerpos a casa. Gastamos todos nuestros recursos en evacuar a los muertos que dieron su vida, así como a los heridos, para proporcionarles ayuda médica. Bakhmut contaba con unos 70.000 habitantes antes de la invasión el 24 de febrero de 2022. Según el gobernador de la región de Donetsk, un año después, menos de 5.000 civiles, entre ellos unos 140 menores, permanecen en la ciudad. La justicia estadounidense solicitó la extradición del narcotraficante Ovidio Guzmán. Fuentes del gobierno mexicano informaron el lunes que Estados Unidos presentó una solicitud formal a la Cancillería y a la Fiscalía General con el expediente con el que se acusa al hijo de Joaquín El Chapo Guzmán.
Guzmán Hijo, conocido con el alias del Ratón, fue detenido el 5 de enero en la ciudad de Culiacán en un operativo que dejó 10 militares y 19 presuntos delincuentes muertos. Es buscado en Estados Unidos por conspiración para exportar cocaína, metanfetaminas y marihuana. Tras su captura, Ovidio Guzmán obtuvo una suspensión judicial para impedir que fuera entregado de manera inmediata a la justicia estadounidense, pero el juez que otorgó este recurso dio de plazo hasta el 5 de marzo para que Washington presentara la solicitud de extradición. Autoridades y expertos en narcotráfico consideran que el hombre de 32 años, junto con 3 hermanos, heredaron el liderazgo del cártel de Sinaloa y se les conoce como los Chapitos. México, de su lado, acusa a Guzmán Hijo por delitos contra la salud, portación de armas de fuego y existen indagatorias por delincuencia organizada. El Chapo fue extraditado a Estados Unidos en 2017 y condenado a cadena perpetua por trasiego de drogas y lavado de dinero. 30 días. Ese fue el plazo que dio la Casa Blanca el lunes a las agencias federales para retirar la aplicación china TikTok de todos los dispositivos electrónicos gubernamentales. Una ley firmada por el presidente Joe Biden el mes pasado también prohíbe el uso de la plataforma en la Cámara de Representantes y en el Senado. China condenó el martes la decisión que, bajo su criterio, apunta a suprimir injustificadamente las firmas de otros países. Siendo el país más grande del mundo, Estados Unidos tiene tanto miedo de una aplicación popular entre los jóvenes que en realidad le falta confianza. El veto gubernamental no se aplica a las empresas en Estados Unidos que no estén asociadas con el gobierno federal, ni a los millones de ciudadanos que usan la popular aplicación. Sin embargo, un proyecto de ley recientemente presentado al Congreso podría efectivamente prohibir TikTok en el país, de acuerdo con la Unión Estadounidense de Libertades Civiles. El mismo lunes, el gobierno de Canadá prohibió el uso de la aplicación en los dispositivos móviles que proporciona a su personal, alegando un nivel de riesgo inaceptable para la privacidad y la seguridad. TikTok, perteneciente al gigante tecnológico chino ByteDance, se ha convertido en un objeto político debido a preocupaciones de que la plataforma, muy popular en todo el mundo, pueda ser utilizada para espionaje o propaganda por parte del Partido Comunista Chino. El terremoto en Turquía y Siria del 6 de febrero provocó la muerte de más de 50.000 personas. La cifra surge de un balance compilado el martes por la AFP a partir de varias fuentes y que refleja un aumento en el saldo de fallecidos en Siria. El terremoto sacudió varias regiones del oeste y del norte de este país, fragmentado tras casi 12 años de conflicto. En las zonas controladas por el gobierno, el Ministerio Sirio de Salud registró más de 1.400 decesos. En las regiones que quedan fuera de su control, fronterizas con Turquía, las autoridades locales dieron cuenta de más de 4.500 muertos. Mientras tanto, el último balance oficial en Turquía, divulgado el domingo, es de más de 44.300 muertos. El lunes, el Banco Mundial estimó que solo en territorio turco, el terremoto causó daños por más de 34.000 millones de dólares. Este monto no toma en cuenta el costo de la reconstrucción, que se calcula sea potencialmente el doble. Choque de un tren de pasajeros y un convoy de mercancías en Grecia. El accidente ocurrido el miércoles dejaba al menos 3 decenas de personas muertas y más de 80 heridas que fueron trasladadas a 2 hospitales cercanos, según confirmó el servicio de bomberos. 3 vagones descarrilaron a la altura de Larisa en el centro del país, donde se produjo la colisión entre el tren con 350 pasajeros y el convoy de carga. Uno de los vagones se incendió y varias personas quedaron atrapadas, según la cadena televisiva pública ERT. Unos 150 bomberos, además de 40 ambulancias, fueron movilizados al lugar. La operación para liberar a las personas aún se encontraba en marcha y se desarrollaba en condiciones difíciles debido a la gravedad del impacto. Según el portavoz de bomberos, la mayoría de los pasajeros ya han sido rescatados. Aún no se dieron a conocer las posibles causas del accidente ferroviario, que según medios locales es el peor en la historia del país.
La Guardia Costera italiana recuperó en la mañana del martes otro cuerpo en la playa de Steccato, en la región sureña de Calabria, lo que elevó a 64 el número de muertos en el naufragio de un barco de migrantes el domingo. Los ataúdes de las víctimas fueron colocados el martes en un centro deportivo de Crotone para que los familiares pudieran presentar sus respetos. Todavía no está claro cuántas personas iban a bordo del barco, por lo que se teme que el número de muertos aumente aún más. La embarcación había sido detectada por la agencia fronteriza europea Frontex, que estimó que el barco llevaba unas 200 personas, pero 2 patrulleros enviados por las autoridades italianas no pudieron interceptarlo debido al mal tiempo. El domingo la Guardia Costera rescató a 79 sobrevivientes. Las autoridades informaron el martes que 2 pakistaníes y un turco fueron detenidos y acusados de tráfico humano. Caos en aeropuertos de Colombia y Perú tras la suspensión de operaciones de Viva Air. Cientos de pasajeros estaban varados el martes a la espera de un vuelo, luego de que la aerolínea de bajo costo anunciara su salida de operaciones la noche anterior en medio de un proceso de insolvencia al que se acogió a comienzos de mes. Estoy con mi esposa acá en el aeropuerto del Dorado, en Bogotá. Teníamos un vuelo a Cartagena a las 12 del mediodía y ayer, tratando de hacer el check-in, nos enteramos de que la aerolínea había fundido aparentemente. Quisimos hacer el check-in, no pudimos ver datos de la reserva, no se podía entrar a la página de internet. Hoy nos despertamos a la mañana, vinimos a averiguar bien qué pasó y hasta ahora no hubo mucha respuesta. Numerosos viajeros pasaron la noche de lunes en el aeropuerto El Dorado de Bogotá y duermen en el suelo a la espera de un vuelo. La escena se repite en Medellín, Cali y Barranquilla. Según un comunicado de la Aeronáutica Civil de Colombia, las compañías LATAM, Avianca y Satena suplirán los vuelos cancelados del 27 de febrero al 1 de marzo de acuerdo a la disponibilidad de sillas sin costo adicional. Yo quiero volver a mi país y tenía el tiquete ya de vuelta, así que nada, la verdad que Colombia es hermoso todo, la pasé re bien las vacaciones, pero yo necesito volver, tengo que trabajar, soy docente, tengo que dar clases. Las aerolíneas Viva Aerobús, Volaris y Wingo apoyarán con tarifas especiales a los pasajeros con vuelos cancelados con destino a Ciudad de México y Cancún, según otro comunicado. Un centenar de empleados de la compañía protestaba frente a la Aeronáutica Civil en Bogotá. Con un 15% del mercado colombiano y una filial en Perú, Viva Air busca desde abril del año pasado que el gobierno dé el visto bueno a su integración con Avianca, la aerolínea más grande de Colombia con 32% del mercado. Hoy estamos protestando porque anoche Viva ya cerró toda la operación. Todos estos trabajadores están en vilo y no sabemos si van a continuar trabajando o no. Si Viva no sobrevive, todos ellos van a quedar en la calle. En Perú, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones anunció en Twitter que iniciará el proceso administrativo a Viva Air por el incumplimiento del servicio de cobertura de sus rutas desde y hacia ese país. Las compañías Sky Airlines, LATAM y JetSmart se ofrecieron a cubrir los itinerarios cancelados en Perú. La justicia brasileña autorizó la liberación de 173 acusados de participar en el asalto a las sedes de gobierno ocurrido en enero en Brasilia. El Supremo Tribunal Federal informó el martes que los acusados podrán responder a su proceso en libertad porque las investigaciones no los señalaron como financiadores o principales ejecutores del ataque. Sin embargo, se les impusieron medidas cautelares como el uso de una tobillera electrónica, la prohibición de usar redes sociales, salir de sus casas por la noche o fines de semana, portar armas de fuego y la cancelación de sus pasaportes. El magistrado también tuvo en cuenta que en su mayoría no tienen antecedentes penales y tienen hijos menores de edad, además de que ya fueron imputados por incitación al delito y asociación delictiva. En total, 767 personas continúan presas y 639 fueron liberadas con medidas cautelares, según información del máximo tribunal. El pasado 8 de enero, miles de simpatizantes del exmandatario Jair Bolsonaro vandalizaron las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema en Brasilia, una semana después de la investidura del presidente Luis Inácio Lula da Silva, quien resultó triunfador en las elecciones por un estrecho margen de 50,9%.
Solo en el Palacio de Planalto, sede de la presidencia, los daños a la fachada, pisos, muebles y obras de arte superan 1,75 millones de dólares. Masiva falla en el suministro eléctrico en Argentina. Millones de personas en la capital y varias provincias del país estuvieron sin electricidad durante 2 horas el miércoles tras una falla en el sistema de alta tensión. En Buenos Aires, la falla afectó la red del metro, los servicios ferroviarios y cientos de semáforos. También se pidió a la población hacer uso racional del agua debido a que el sistema de suministro depende de electricidad. Y a las 3 de la tarde se nos cortó la luz y bueno, estamos viviendo este calvario, no tenemos semáforos, nosotros no tenemos grupo electrógeno, pero vamos a llevar toda nuestra mercadería a otro local donde sí tiene grupo electrógeno. Y bueno, la falta de arreglo en nuestro país, creo que esto se nota en este momento. El origen del corte fue un incendio que se declaró en un campo a 60 kilómetros al norte de Buenos Aires, cerca de las líneas de alta tensión que conectan a la central nuclear Atucha 1. Según Nucleoeléctrica, la empresa nacional de electricidad, también salieron de servicio las centrales de generación de Atucha 1 y Central Puertos como medida de seguridad. El incendio se dio en medio de la 9ª ola de calor en Argentina, con temperaturas que superaron los 36 grados el miércoles. Nos costó cerrar el local hoy porque se fue la luz, pues. Se fue la luz al mediodía y hasta esta hora no ha llegado la luz. Nos tocó cerrar, como podrían ver, manualmente porque la persiana es eléctrica y no pudimos cerrar. No hubo informe de cifras oficiales, pero una fuente gubernamental indicó a la AFP que el corte de energía se extendió a distintas ciudades de las provincias de Santa Fe y Córdoba en el centro, la región de Cuyo en el oeste, la Patagonia en el sur y el noroeste del país. El futuro dice presente en el Congreso Mundial del Móvil en Barcelona. En esta importante cita anual del sector de las telecomunicaciones, los fabricantes aprovechan para exhibir desde perros robóticos que sirven como guardianes hasta sistemas para practicar cirugías, cada vez más precisas, pasando por plataformas de imágenes holográficas. Probado desde hace varios años por una empresa catalana, este exoesqueleto permite a quienes tienen una lesión en la médula espinal levantarse de la silla de ruedas y andar de nuevo. Está fabricado en fibra de carbono, lo que limita su peso a 10 kilos. Se coloca en las piernas del paciente y utiliza sensores para determinar los movimientos que la persona desea realizar. Según sus creadores, podría ser usado también por personas con Parkinson. Pero sí que es cierto que este modelo para octubre va así ya estará a la venta, se espera, y a partir de ahí se empezará a trabajar en modelo doméstico, que es el que me gustaría tener en casa y el que espero tener en casa. Con el cual, aunque yo sé que mi silla de ruedas no puedo dejarla porque es lo que necesito, sí que en ocasiones, y además regularmente seguro, podré salir de casa caminando, montarme en el coche, cosa que además ya hemos probado con este modelo, conducir, ir al cine. También hay avances para atender la salud mental. Este robot está diseñado para atenuar la soledad de las personas mayores. Según el Centro Tecnológico Catalán Eurecat, que lo desarrolló con un consorcio de empresas, es capaz de interactuar de forma socialmente inteligente y de construir una relación afectiva con el usuario. El proyecto NOAA es un proyecto que se llama Never Home Alone y está destinado a utilizar robótica para ayudar a las personas que viven solas en casa a poder continuar teniendo una vida activa y poder monitorizar su estado de salud. Acortar los traslados en ciudades congestionadas, pero sin tener que construir infraestructuras. Esa es la meta del gigante surcoreano SK Telecom y la startup californiana Joby Aviation. Este taxi volador puede transportar hasta 4 personas, además del piloto, a una velocidad máxima de 320 kilómetros por hora. El servicio podría lanzarse a partir de 2025 en Corea del Sur, donde ya se está probando. La imagen de este rascacielos en llamas causó conmoción en Hong Kong. El edificio en construcción de 42 plantas ardió la noche del jueves, obligando a la movilización de un gran contingente de bomberos. Llegué y había fuego, muchas llamas y humo. Hubo algo como sonidos de explosión. Y está el olor a quemado, el olor a humo denso.
El incendio inició después de las 23 horas locales en el distrito comercial y turístico de Simshat-Sui. Una hora más tarde, el fuego se extendió a toda la construcción en medio de una lluvia de cenizas en la zona. Luego de varias horas, las autoridades no habían reportado ninguna víctima. Nos asustamos porque vimos parar a toda la gente. Más temprano pasamos con los compañeros, vimos a los residentes desalojando sus departamentos, saliendo con las maletas en 3 minutos, y nada. Fue una escena de horror, honestamente apocalíptica. Según la página de internet del constructor, el grupo Empire, el edificio fue diseñado para albergar un hotel y el histórico club de marineros.